versículos 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Amén. En un momento de oración. Gracias, Padre, por tu palabra que es luz, que es lámparas a nuestros pies, que nos ilumina, Señor, para el día a día, en nuestra vida y en nuestro andar. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú puedas aplicar esta palabra a nuestros corazones y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo lo que tú has destinado que ella haga en nuestras vidas. Transfórmanos a través de ella, bendícenos a través de ella y alimenta nuestra alma, Señor, que venimos hambrientos y sedientos, Señor, en esta hora hacia ti. Lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Amén. A propósito del 31 de octubre, que se celebra el Día de la Reforma Protestante, el día que Martín Lutero clavó las 95 tesis en Alemania, ¿cierto? Fue una época de mucha bendición y reforma para la iglesia. De alguna forma volvió a salir el sol. Y esto debido a que la iglesia, previa a la reforma protestante, estaba hundida en una corrupción y decadencia muy grande. Los clérigos católicos romanos era gente muy impía, la mayoría de ellos. Los cargos eclesiásticos se vendían, lo que es conocido como simonía, porque ser un obispo justo antes de la reforma no solo era un obispo de una capillita, tenías mucha influencia política además. Y generalmente los clérigos eran personas que se enriquecían a costa de los pueblos. Era gente muy corrupta, incluso el Papa era una persona muy impía. Para colmo, justo antes de la reforma, al Papa se le ocurrió vender indulgencia, que era este papelito, ¿cierto?, que te garantizaba la vida eterna por una módica suma que tú entregaras. Tú podías salvarte a ti y a tus familiares, los que ya habían partido y tal vez no se portaron tan bien y estaban en el purgatorio. Juan Tetzel, este payaso, ¿cierto?, que salía a vender la indulgencia, decía:
cada vez que la moneda toca el tarro, el fondo del tarro, un alma sale del purgatorio. Y así engañaban a la gente. Y para colmo de males, la iglesia estaba en una densa oscuridad debido a que el acceso a la Biblia estaba restringido. La iglesia católica se encargó de que la gente no tuviera la Biblia. La Biblia solamente podía ser leída en latín y no era traducido a los idiomas de la gente. Por lo cual la gente básicamente compraba todo lo que les decía la iglesia. La iglesia era la voz de Dios. Y la iglesia estaba muy corrompida. Además, si se levantaba alguna lumbrera que llegara a criticar la iglesia y los excesos, la iglesia se encargaba de quemarlos vivos en una hoguera. Esa fue la suerte que corrió Juan Hus antes de la Reforma, en el 1410 aproximadamente. Entonces, la vida de la iglesia previo a la Reforma protestante, hermanos, era una densa oscuridad. Era una noche profunda. No se veía esperanza. Y las pequeñas esperanzas que salían eran rápidamente apagadas. Hasta que Dios dio un nuevo comienzo a su iglesia. Dio una restauración, un volver a las bases, y levantó hombres y mujeres valientes y fieles a su palabra, que a costo de su sangre muchas veces llevaron adelante una reforma de la iglesia. Así que las noches más oscuras no son para siempre. Dios siempre trae nuevos amaneceres, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, renovación. Y Jonás también experimentó esto. Porque Jonás estuvo en el abismo de la oscuridad, pero terminando el capítulo 2, Jonás vive para ver otro día. Aunque no lo merece, Dios le ha dado un nuevo comienzo. Y es por esto que este sermón se llama el Dios de las segundas oportunidades. El Dios de las segundas oportunidades. Y vamos a ver nuestro pasaje básicamente en 3 secciones. La primera sección, versículos 1 al 4, es el nuevo llamamiento de Jonás. Luego de los versículos 5 al 8 vamos a ver la predicación de Jonás y la respuesta de Nínive. Y versículos 9 y 10 vamos a ver la respuesta de Dios ante el arrepentimiento de Nínive. Entonces se divide en estas 3 partes. Nuevo llamamiento de Jonás, predicación y conversión de Nínive y la misericordia de Dios. Entonces nuestro texto parte diciendo: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Y son casi las mismas palabras como abre el libro. ¿Se acuerdan? Jonás capítulo 1, versículo 1. También dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Entonces, claramente Dios está dando una nueva oportunidad a su profeta rebelde, que fue redimido de la muerte. Fija y marca si tienes un lápiz, ahí en el capítulo 3, versículo 1, donde dice por segunda vez. Por eso este sermón se llama el Dios de las segundas oportunidades. Por segunda vez vino palabra de Jehová a Jonás. Dios está dando a su profeta un nuevo comienzo. Recordemos que Jonás desobedeció a Dios no por ignorancia, sino con alevosía. Él, sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Y en el barco que tomó, Dios envió la tormenta, ya sabemos la historia. Jonás es echado al mar y en el vientre del pez, Jonás ora a Dios en el capítulo 2 y Dios rescata a Jonás
de una muerte segura. Jonás ha probado las amargas consecuencias de alejarse de Dios. Y sin embargo ahora está en la playa y respira un nuevo día. Y un nuevo propósito para su vida. Una segunda oportunidad. Por lo cual el Señor brinda nuevos caminos, segundas oportunidades, nuevos comienzos. Dios da gracia para los pecadores arrepentidos y les da un nuevo propósito. Un nuevo propósito. Como dice el Salmo 103, Dios no nos ha tratado o no nos ha hecho conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Es exactamente el caso de Jonás. Si Dios hubiera pagado a Jonás conforme a su desobediencia, Jonás estaría en el fondo del mar y no en la playa. Pero Dios no ha tratado a Jonás conforme a su desobediencia, sino que Dios ha engrandecido su misericordia para con Jonás, como están altos los cielos de la tierra. Como un padre se compadece de su hijo, así Dios se compadecía de Jonás. Y de esto hay ejemplo en todas las escrituras, partiendo por Adán y Eva, que hacen exactamente lo que Dios le dice que no hagan, y lo hacen y pecan. Y en lugar, hermanos, de destruirlos en un instante, y hasta ahí nomás llegó la raza humana, Dios los vistió de pieles de animal. Y no solo Dios los vistió, Dios les dio la promesa de redención a través de un descendiente que vencería a la serpiente. Moisés, que mató a un egipcio y huyó al desierto. A los 40 años, Dios le dio un nuevo comienzo. David, que pecó, mató, asesinó, conspiró, adulteró, trató de esconder su pecado. Siendo el rey, Dios perdonó su pecado y le dio un nuevo comienzo. Ciertamente los nuevos comienzos no nos escapamos muchas veces de las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios no nos destruye, aunque podría hacerlo, aunque lo merecemos. ¿Qué decir de Pedro, que acabamos de leer? Jesús le dio una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para él. Y estos son algunos de los ejemplos que nos revelan quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y como Jonás, nosotros también hemos cerrado el camino, hemos tomado nuestros propios barcos para ir a nuestras propias Tarsis, cada cual errando por su propio camino y a su propio destino. Y después de encontrarnos con una tormenta desesperante o un abismo de angustia, el alba nace y comienza a irradiar el calor de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Una segunda oportunidad. Aunque estemos en el fondo, como Jonás estuvo en el fondo, no es el fin. Porque Dios tiene preparados nuevos propósitos para nuestras vidas. Propósitos que nosotros no imaginamos ni comprendemos. Como dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene preparados nuevos aires de liberación. Así que el fondo del abismo no es el fin. No fue el fin para Jonás, y tampoco es el fin para nosotros. Dios tiene nuevos propósitos para nuestras vidas. Y como dice el Salmo 37, cuando nosotros caemos, ¿qué hace Dios? Nos dice, ves, te lo dije. ¿Le dice así a Jonás? Salmo 37 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado,
porque Jehová sostiene su mano. Y así pasa con nosotros cuando caemos. En lugar de Dios recriminarnos, apuntarnos, darnos golpes en el suelo, Dios sostiene nuestra mano para que no perezcamos. Él hace nuestra vida para que no nos autodestruyamos. Y sus misericordias se renuevan y nos da nuevos comienzos. Si nosotros clamamos y nos humillamos ante Él, como Jonás lo hizo en el capítulo 2, ciertamente Dios dará una segunda oportunidad. Porque el Señor no va a quebrar la caña cascada. Cascada significa gastada, a punto de quebrarse. Dios no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. Así que por más gastado, por más débil que nos sintamos, Dios tiene nuevos alientos, nuevos propósitos. Él abre nuevos caminos, nuevas oportunidades, así como con Jonás. Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Acaso no has sentido cuando te has acercado a Dios en tu arrepentimiento o en tu situación desesperante, no has sentido su cálido abrazo de perdón? ¿No has sentido como Él te da un beso en la mejilla y te dice todos tus pecados te son perdonados? ¿Cómo el Señor seca tus lágrimas? ¿Cómo el Señor te lleva en sus hombros cuando estás perdido, como el buen pastor, y te trae de vuelta al redil? ¿Cómo cuando vuelves a Él y dices, Señor, pequé contra ti? Casi como que te interrumpe, te dice, ya, tráigame el vestido y el anillo y ponga el calzado en sus pies. Porque, hijo, estoy tan feliz de verte de nuevo. Vamos a hacer una fiesta porque quiero bailar contigo. Quiero comer contigo. Quiero tener comunión contigo. Porque este es mi hijo, muerto es. Ha revivido. Estaba perdido, pero es encontrado. ¿No has sentido ese cambio? Ese cambio de estar en una tristeza profunda, en una situación desesperante, y de repente te encuentras con Dios. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Porque por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Que nunca decayeron sus misericordias. Nuestro Señor es un Dios de nuevos comienzos, clemente y perdonador, restaurador de vidas arruinadas. Y Él no nos trata como merecemos ser tratados. Nosotros respiramos gracia, hermanos. Dios no nos trata como nosotros tratamos a otras personas. Porque si Dios fuera como nosotros, ¿cómo tratamos a nuestras esposas, esposos, padres e hijos? Ahí están las consecuencias de lo que hiciste. Lo justo es justo. O decimos, pero tú me hiciste esto primero. Estás recibiendo solamente las consecuencias de lo que tú me hiciste. Así que no es mi culpa. Es tu culpa. ¿No tratamos así a los que nos rodean? Y venimos a ser jueces implacables. Y aunque nos pidan perdón, no. Una semana de penitencia primero. O lo que es peor, nunca olvidamos sus faltas. Y estamos restregándolas en los rostros de nuestras familias y de los que nos rodean. Cada vez que podemos. Porque lo justo es justo. Y si Dios nos tratara así, hermanos, con lo justo es justo. Por eso Dios no es como nosotros. Y
yo me pregunto, ¿qué Dios reflejamos en nuestras relaciones? ¿Un Dios implacable o un Dios compasivo? ¿Cómo tratamos a nuestros semejantes? ¿Con gracia o con justicia? Muchos de nosotros amamos que se nos predique del perdón. Y nos gozamos y gustamos el perdón divino. Y Jesús nos enseñó a orar así, a pedir perdón. Pero eso no es todo el asunto. Porque en la oración del Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar. Perdónanos nuestras deudas. Y todo ahí nos gozamos, ¿no? El Señor nos perdona, wow. Segunda oportunidad, Jonás, qué rico. Pero no se olviden que perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Amén. ¿Qué Dios reflejamos? ¿Un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, de perdón? ¿O un Dios implacable? Para reflexionar. Pero el Dios de las segundas oportunidades da nuevos propósitos a su profeta redimido. Y el nuevo propósito es ir y predicar a Nínive. Y me encanta tanto esta frase que dice acá, que le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella. Esta frase yo la enmarco en un cuadro. El mensaje que yo te diré. Porque Dios es el autor del mensaje. Dios es el dueño del mensaje, el Señor del mensaje. Y nosotros los hombres somos mayordomos de ese mensaje. Los que hemos recibido una segunda oportunidad ahora tenemos un propósito. Predicar su evangelio. Y predicar su palabra es conforme al mensaje que Él nos ha dado. Nosotros no podemos distorsionar ese mensaje. Nosotros no podemos añadir a ese mensaje ni quitar. Nosotros no inventamos el mensaje. El mensaje que yo te diré. Dios es el Señor del mensaje. Nosotros no elegimos el mensaje ni la audiencia. Somos siervos de Dios y somos siervos de su palabra. No puedo dejar de hablar de esta venenosa tendencia en nuestros días, que no es nueva porque es más vieja que el hilo negro, que es distorsionar la palabra de Dios. Y anunciar en nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho. Contra esta venenosa tendencia Moisés escribió en Deuteronomio 18:22. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre. Presunción significa orgullo, soberbia, altanería, arrogancia. A quien yo no le haya mandado hablar o que hablase en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Porque hay que tener una presunción, hermanos, y una arrogancia extrema para hablar en nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho. ¿Por qué? Porque yo me pongo en el lugar de Dios. Yo saco a Dios del trono y yo me hago autor del mensaje. Por eso es tan importante para nosotros ser fieles al mensaje. Quiero leerte una porción de Jeremías 23 que yo creo que nos va a dejar con los pelos para atrás, sinceramente. Es una denuncia de Jeremías a los falsos profetas de su tiempo, que parece como que estuviera hablando hoy día. Desde el versículo 16 voy a ir saltándome algunos versículos. Dice, no escuchéis las palabras de los profetas
que los profetizan. Les alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de boca de Jehová. La característica de un falso profeta es que no habla conforme a la palabra de Dios, sino que habla cosas ¿de qué? De su propio corazón. Él inventa lo que habla. Dicen atrevidamente, sinónimo de presunción. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda atrás de la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Luego dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. ¿Tú sabes cuán grave es eso? Mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, aquí yo estoy en contra los profetas que hurtan mis palabras. Porque si Dios tiene un mensaje para los hombres y yo doy otro mensaje, yo estoy robando la palabra de Dios. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Jonás Jonás 3 dice, el mensaje, vas a predicar el mensaje que yo te diré, no tu propio mensaje. El mensajero debe ser fiel al mensaje. Debe ser fiel, porque el mensaje va a ser la cura o el veneno. Va a ser la medicina divina si viene conforme a lo que Dios quiere. Pero va a ser el veneno del infierno si está distorsionado. ¿Acaso no es la advertencia del apóstol Pablo en Gálatas 1? Me asombra de que tan pronto se hayan desviado a otro evangelio. Si alguien le predica otro evangelio, sea yo, un apóstol, un ángel, quien sea, que venga, que diga que tiene una revelación y les habla algo aparte de lo que ya han aprendido, que es el evangelio por boca de nuestro Señor Jesucristo, sea maldito. Maldito. No es ligera cosa, hermanos, jugar con la palabra de Dios. Porque la palabra verdadera de Dios es poderosa para transformar. Pero la palabra de un falso profeta es poderosa para perder. Los falsos profetas, los falsos maestros, los que distorsionan la palabra de Dios, son peores que los asesinos que están en la cárcel. Peores. Porque ellos no matan para dejar de latir un corazón, ellos matan las almas. Porque les privan del Evangelio. No es ligero. El mensajero tiene que ser fiel al mensaje. Porque el mensaje es lo que tiene poder para transformar. Hay una frase de Martín Lutero que, bueno, está en discusión si es de él o no. Y yo particularmente pienso que podría ser algo que él podría haber dicho. Pero so pena estar equivocado, bueno,
se las digo de todas formas. Él dijo, Martín Lutero, el gran reformador, él escribió, y mientras yo dormía en mi cama, o bebía cerveza con Philip y Amsdorf. A propósito, beber cerveza no es pecado. Martín Lutero decía, mientras yo dormía o bebía cerveza, la palabra debilitaba el papado de una forma inimaginable, que ningún príncipe o emperador le había causado tantas derrotas como lo hace la palabra. Y la frase termina diciendo, Martín Lutero, yo no hice nada, la palabra hizo todo. Amén. Porque la palabra de Dios predicada con fidelidad tiene poder. Amén. Tiene poder para transformar las vidas. Pero la palabra de Dios necesita mensajeros. Necesita alguien que tome el mensaje y lo lleve. Porque si no, ¿cómo van a creer si nadie les habla? ¿Cómo van a invocar si nadie les predica? ¿Cómo Nínive puede llegar a esta respuesta si Jonás no hubiera ido? La palabra es poderosa, pero la palabra necesita mensajeros. Y mensajeros fieles. ¿Y quiénes son estos mensajeros fieles? Los que han recibido una segunda oportunidad de parte de Dios. Como Jonás. Ha gustado la misericordia de Dios. Y ahora tiene el mensaje. Porque ¿cuál es el mensaje? El mensaje es este. La misericordia de Dios hacia mi vida. Dios me dio una segunda oportunidad. Dios me ama. Y ese mismo mensaje tiene que llevarse de distintas formas y en distintos colores a las personas que están perdidas. Pero necesitamos mensajeros. Cada Nínive necesita un Jonás. Nínive se está perdiendo, Nínive está al borde de la destrucción. Y para cada Nínive Dios tiene un Jonás. Y tus Nínives. Y los que se están perdiendo o están al borde de la destrucción en tu vida. Y Dios, como en la profecía de Isaías, se levanta en su santo templo, la Trinidad, y pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Dice Dios. ¿Quién irá a esa tu familia? ¿Quién irá en mi nombre a Bellavista? ¿A quién enviaré a Pudeto? ¿Quién va a ir a 1 de Mayo? ¿O a Lechagua? ¿Quién va a alcanzar a esos vecinos que se están perdiendo y están al borde de la destrucción? ¿Quién va a alcanzar a tus amigos? ¿A tus compañeros de trabajo que se están perdiendo y que Dios quiere encontrar? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Saben que Dios quiere encontrar a esa gente. Dios los ama. Pero la palabra poderosa, que tiene poder para trastornar mundos, hermanos, sociedades completas. ¿No fue transformada la sociedad europea por la reforma protestante? Aquí han llegado, llegaron los apóstoles, llegaron los que trastornan el mundo. Porque la palabra tiene ese poder. Pero necesitamos mensajeros fieles. ¿Responderás tú al Señor? Heme aquí, como dijo Isaías. Señor, envíame a mí. Yo soy ese mensajero. El mensajero tiene que ser fiel al mensaje. Entonces hemos visto dos cosas hasta acá. Uno, Jonás ha recibido una segunda oportunidad de Dios, pero esa segunda oportunidad viene con un nuevo propósito, con un mensaje divino. Él tiene que ser fiel a ese mensaje, pero no es solo conocer el mensaje, porque nosotros podríamos pasar aquí años, hermanos, conociendo este libro. De hecho, toda nuestra vida vamos a estar conociendo.
y podríamos encerrarnos como la tortuga en su propio caparazón. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente haber recibido la misericordia de Dios y tener el mensaje verdadero. No es suficiente para cumplir la misión. Levántate y ve, dice el Señor. El tercer elemento es tomar acción. Acción, práctica. Dejar de estar en la frase de comodidad. La fase de comodidad. Y este es un precioso sinónimo de la gran comisión. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Qué dijo Jesús? Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Y a Jonás le está diciendo, levántate y ve. Es un precioso sinónimo de la gran comisión. Lo que el Señor nos mandó a hacer. Vayan por todo el mundo y prediquen. Marcos 16, el Evangelio. Ese es el mensaje. Y es el mensaje al cual debemos ser fieles. Pero tenemos que tomar acción, po. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que salir. Tenemos que ir. El mandamiento es ir. No, Jonás, ¿sabes qué? Quédate aquí en la playa, espera que todas esas 120,000 personas vengan a ti, se sienten en un asiento y tú ahí les das un sermoncito. No, tú anda a ellos, no ellos a ti. Nosotros tenemos que ir a buscar a las personas, hermano. Esa es la misión. Y esta otra palabra también me encanta. Pucha, todo me encanta a mí. Pero dice, estoy en Jeremías. Jonás 3, versículo 3. Dice, y se levantó Jonás y fue, acción, a Nínive, y esta palabra me encanta, conforme a la palabra de Jehová. O sea, la vida de Jonás ahora está en correspondencia con la palabra de Dios. No basta haber experimentado la misericordia de Dios, conocer el mensaje, no. Tenemos que avanzar hacia vivir conforme a la palabra de Jehová. Andar y tomar acción conforme a lo que Dios nos ha mandado. Así se lleva a cabo la misión. Estos tres elementos son muy importantes. Experimentar personalmente la gracia de Dios, conocer el mensaje, ser fiel al mensaje, pero tomar acción y obediencia sobre ese mensaje. Y esto es un remedio precioso para cualquier tipo de atisbo de libertinaje. Yo estoy seguro que más de alguno que va a ver en internet o incluso aquí va a decir, el Dios de la segunda oportunidad. Qué bueno, ¿cierto? Entonces puedo pecar, total, si yo peco, siempre me va a dar una nueva oportunidad, siempre me va a dar un nuevo comienzo. Total, Dios es misericordioso, va a soportar. En primer lugar, los que reciben la segunda oportunidad son aquellos que están realmente arrepentidos, como Jonás. Son aquellos que se humillan a Dios y quieren apartarse de su pecado, como lo hicieron los ninivitas. No son aquellos que ven en el pecado una cosa ligera. Son aquellos que se comprometen a odiarlo y batallar en contra de sus propios corazones y del mundo, de la carne y de Satanás, para andar en conformidad a la voluntad del Señor. Así que aquí no hay gracia barata, hermanos. El proceso de salvación es integral. No es que yo guste la misericordia de Dios para vivir como quiero. No es así. Esa es doctrina proveniente de las fauces mismas del infierno. Si alguna vez yo pienso que la gracia de Dios me va a llevar a una vida libertina, estoy total y rotundamente equivocado. Y esa es la voz del diablo. Porque la salvación es integral. Yo recibo la misericordia para ser fiel al mensaje y andar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que vivió Jonás. Y ahí en el versículo 3 también dice,
4, perdón, dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino un día predicaba, no, perdón, en el 3, final del 3, y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Esa palabra, Nínive, era una ciudad grande en extremo, en el original del hebreo, dice literalmente que era una ciudad grande para Dios. Y yo pienso que está incluida esa frase ahí, porque Jonás quiere que nosotros entendamos que Nínive no es solo una ciudad grande de mucha gente, sino que también es importante para Dios. Y eso lo vemos nosotros al final del capítulo 4. Que a Dios le importan las personas. Dios las valora. El pastor deja las 99 y va a buscar a la que se perdió. Porque le importa. Y porque la valora. El Señor tiene un amor por los perdidos, les importa y las quiere rescatar. ¿Y cómo las va a rescatar? A través de las ovejas que ya han sido encontradas por su amor, tienen que ir y decirle a otros perdidos que Dios los ama y que Dios quiere encontrarlos. Es exactamente lo que vamos a hacer después del culto. Yo quiero que piensen esto. Cada vez que llamemos a una casa y golpeemos a una puerta, y cada vez que salga alguien, piensen esto. A Dios le importa esa persona. Dios la valora y quiere rescatarla. Y tú eres su profeta. Tú llevas el mensaje. Así que tengamos ánimo, porque Dios sale delante de nosotros en las batallas a pelearlas. Si Dios nos está mandando, tenemos que ir con esa confianza. No vamos a hacer esto por nosotros mismos. Fue Dios quien lo ordenó. Dios nos ordenó vivir de esta forma. Por lo tanto, en este nuevo llamamiento, Dios da una segunda oportunidad de misericordia a su profeta, a fin de que sea fiel al mensaje, tome acción y vaya hacia los perdidos. El nuevo llamamiento de Jonás. Y ahora vamos a ver entonces la segunda parte, que es la predicación de Jonás y la respuesta. Y este sermón no es como este, ¿cierto? Que algunos están medio agotados, están bostezando, que dura generalmente 1 hora. Yo no iré a terminar, quiero ir a comer en mi casa. Sermón de Jonás, 5 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fin. Ese es el sermón. Muchas gracias. Están todos despedidos. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Son 5 palabras en el hebreo. 5 palabras, hermano. Es un sermón de juicio. Es un sermón de ira. Nínive va a ser destruida. Es un sermón corto, sin compasión por parte de Jonás. Después del capítulo 4 nos damos cuenta que Jonás le da placer predicar ese mensaje porque él quiere que se cumpla. ¿Cierto? Él quiere ver arder a los ninivitas. Y cuando Dios no lo hace, él se enoja con Dios. Próximo sermón. Sin lágrimas, sin compasión, sermón corto. Tiene todos los ingredientes para fallar. Sin embargo, ese era el mensaje que Dios tenía para Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y la predicación de Jonás deja chico a Pentecostés. Porque en Pentecostés se contaron por miles, pero en Nínive por decenas de miles. Toda la ciudad, del menor al mayor, del rey al niño, se arrepintieron. ¿Es poderosa o no es poderosa la palabra? Amén. No depende del mensajero,
Tiene que ser fiel al mensaje. Pero finalmente el resultado es de Dios. La palabra es poderosa. Y Dios amenaza a Nínive de destrucción. Y la palabra aquí para destrucción, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa palabra destruida en el original significa voltear, dar un giro. Es como voltear un carro, como botarlo, destruirlo, desarmarlo. Y de hecho es la misma palabra que se ocupa cuando Sodoma y Gomorra fue destruida. Dios va a voltear a Nínive con una ira tremenda y va a ser destruida, volteada totalmente. Pero el mensaje esconde un secreto. Porque Dios no está destruyendo de inmediato a Nínive, ¿o no? Dios podría ni siquiera advertirle, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Esconde un secreto en el mensaje. Dios le da un plazo. 40 días. No es casualidad ese número de días. En general, 40 días es para prueba. 40 días es sinónimo de prueba en la Biblia. Y los ninivitas correctamente entienden que ellos necesitan arrepentirse. Ellos no están seguros que si se arrepienten Dios se va a arrepentir y no los va a destruir. El rey dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es decir, Dios puede destruirnos, está en su justo derecho. Pero nosotros vamos a abandonar la causa de esa destrucción. Así que Nínive se convierte. Versículos 5 al 8. Con todas las deficiencias del mensajero, el propósito de Dios es invencible. Dios va a hacer lo que Él desea hacer. Va a salvar a quien Él desea salvar. Sea por 5 palabras, hermano, o por un sermón de 1 hora. ¿Se necesitan mensajeros? Sí, pero el resultado es del Señor. Y eso nos da también a nosotros ánimo, ahora que vamos a salir. El resultado del Señor, hermano. Confíe. Siembre, riegue, no se afane, pero el resultado viene de parte del Señor. Confianza a pesar de nosotros. Es que no soy suficiente. Es que yo no sé mucho. Es que yo no soy digno. Tenga confianza a pesar de usted mismo de que Dios puede obrar. Su trabajo es sembrar y regar, Dios da el crecimiento. Es de Dios la salvación. 4 respuestas de Nínive. 1. Creyeron a la palabra. O sea, no rechazaron la profecía de Jonás. No hicieron como muchas veces los israelitas que mataban a sus propios profetas. Aquellos que vinieron a advertirles, los ponían en la cárcel. Jonás vino a advertirles y ellos creyeron. Y la palabra ahí para creer es la misma palabra que utiliza Génesis 15, cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, este creer es un creer genuino. Ellos reciben la palabra. Pero segundo, se humillan. Ayuno y cilicio. El cilicio era un saco de pelo de cabra áspero. ¿Te has puesto alguna vez un chaleco áspero? Sin problema. Como que lanas chilotas. Bueno, yo no sé ahí, pues puedo tener problemas. Bueno, digamos que se vistieron de lanas chilotas. No. Pelo de cabra, áspero. ¿Por qué? Porque era una representación de que estaban renunciando a la comodidad y a los placeres terrenales. Por eso también ayunan, dejan de comer y dejan de beber. Y no solo los hombres, también los animales. O sea, todos. Eso es señal de humillación. Creen, se humillan, todos, desde el rey hasta el menor. ¿Qué más pasa? Oren, clamen con toda su fuerza a Dios. Oración. Fíjense, creer la palabra,
humillarse ante Dios, orar intensamente y finalmente, la última parte, conviértase cada uno de su mal camino, arrepiéntase de la rapiña, deje de hacer violencia a los demás. O sea, literalmente, dejar de hacer lo malo. Acuérdense que los ninivitas, yo les describí cómo eran. Era gente muy violenta. Y no solo ellos hacían violencia a los extranjeros, había mucha violencia entre ellos también. Pero ellos dejaron de hacer esa violencia. Dejaron de hacer lo malo. Dejaron de hacer injusticia, de agraviar al pobre. Lo dejaron de hacer. Y aquí hay un mensaje implícito para el pueblo de Israel, que fue el pueblo que recibió este libro en primera instancia. Jonás está llamando la atención a esto. Miren a los ninivitas. Miren lo que hacen. Y cómo ustedes tratan la palabra de Dios a los israelitas. Pocas veces nosotros vemos a Israel arrepentirse de esta forma. Muy pocas veces. Generalmente ellos rechazan la palabra, rechazan a los profetas, no se arrepienten y hacen más maldad de la que habían hecho anteriormente. Es un mensaje implícito para nosotros para decir, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que creamos su palabra, que nos humillemos ante su presencia, que oremos intensamente y que dejemos de hacer lo malo. Ellos se humillan y entonces el Señor, el Dios de las segundas oportunidades, ¿o no? Versículo 10. Vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El Señor le dio un nuevo comienzo a Nínive, una nueva oportunidad. Por algo envió a su profeta, por algo le dio un plazo. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. La palabra dice acá que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, y esto es una discusión que siempre sale. Es una pregunta, ¿cómo Dios se va a arrepentir si Dios es inmutable? Bueno, primero, ambas cosas no están en contradicción. Lo primero que hay que establecer. Y lo segundo es que el lenguaje que se está usando acá es un antropomorfismo. Es como cuando la Biblia dice que Dios tiene manos. Antropomorfismo significa forma de hombre. Para que nosotros podamos comprender a Dios, que es invisible y es espíritu y es infinito en todos sus aspectos, Dios en su palabra tiene que acomodarse a nuestro entendimiento. Como cuando nosotros le balbuceamos a nuestros hijitos de 1 año, de meses, para que nos entiendan. Porque si les damos una ecuación de álgebra, no van a entender. De la misma forma, nosotros somos tan limitados que Dios tiene que bajarse a nuestro nivel. Entonces, ¿cómo se baja Él a nuestro nivel? En su palabra, muchas veces usando antropomorfismo, formas de hombre. Dios es un Dios inmutable, Él no cambia, su voluntad es perfecta. Él no va en el camino y dice, me equivoqué, voy a hacer otra cosa. Además, la palabra arrepentimiento sugiere que cambiamos de algo peor para mejor, ¿no? Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y cambiamos hacia una forma mejor de vida. Por eso, arrepentirse aquí no es una traducción tan adecuada, es más bien que Dios se vuelve del mal y no lo hace. Sin embargo, en su propósito eterno, su voluntad siempre fue no hacer el mal a niños. Pero Él amenazó a niños. ¿Y quién dio el arrepentimiento a niños a propósito? El arrepentimiento es un don. Así que fue Dios quien hizo la obra. Y lo que está diciendo aquí Jonás es que desde una perspectiva humana Dios los amenazó, pero ahora Dios está volviendo de esa amenaza debido a que ellos se arrepintieron. Y ellos se arrepintieron debido a que Dios obró en ellos. Así que la voluntad de Dios, la perfecta, inmutable, eterna y soberana, siempre fue no destruir a Nínive en esta generación, ¿no?
Entonces no es que Dios cambió. Desde una perspectiva humana se ve como un cambio, pero Dios no cambia, Él es inmutable. Es para que nosotros entendamos que tenemos que arrepentirnos, ese es el punto. Porque si nosotros nos arrepentimos, evitamos el juicio. Algo de esto dice Jeremías 18, 7 al 8. Voy a leer rápidamente, ya estamos finalizando. Jeremías 18, 7 al 8 dice: ¿Lo tiene hermano Alex? ¿Lo puede leer? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Muchas gracias. Entonces sí hay una amenaza de destrucción para todo pecado. Pero si el pecador se arrepiente, Dios cancela el juicio. Eso es lo que el mensaje está queriendo comunicar. ¿Qué significa esto? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Jonás fue rescatado, Nínive fue rescatada. Jonás estaba en un pozo hondo, Nínive estaba en un pozo de pecado. Pero Dios nos busca apasionadamente a aquellos que estamos perdidos para encontrarnos. Él quiere que volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Nuestro Señor Jesús es el buen pastor que busca a sus ovejas dentro de su pueblo, como es en el caso de Jonás. Hay muchos que se pierden dentro de las iglesias, hermano. Si venir a la iglesia no es garantía de salvación. Jesús rescata personas dentro de las iglesias, como Jonás. Él era parte del pueblo de Dios, pero fue rescatado. Y también rescata personas fuera de las puertas del pueblo de Dios, como lo fue Nínive. ¿Cuál es el mensaje? Hay gracia para todos. Nosotros necesitamos la gracia, como Jonás. Los de afuera necesitan la gracia. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Amén. Hagamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla al corazón y nos instruye, mi Señor, a recibir su gran amor y vivir conforme a ese gran amor. Tú nos has dado la gracia, ahora permítenos, Señor, que nosotros prediquemos de esa gracia para que otros vengan al encuentro contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.